tal? Buenos días. Estamos en QM Agro desde QM Noticias, el canal de La Plata para los 15 millones de bonaerenses. Hoy es sábado 22 de agosto, son las 9 y poquito de la mañana y estamos en el primer programa de QM Agro, así que estamos muy contentos y espero que les guste tanto este programa que van a ver como nos disfrutamos nosotros preparándolo. Vamos a contarte un poco qué es lo que tenemos para hoy. Tenemos un programa bien variadito. Vamos a empezar hablando con Jesús María Pessoa de Biogénesis Bagó. Él es el gerente técnico de innovación y nos va a hablar un poco del concepto de Biogénesis Bagó, frontera productiva, para ver cómo se puede producir más ganadería, más terneros, sin expandirse en la superficie, digamos, siendo más eficientes. Después vamos a tener nuestro columnista telefónico, Claudio Cabral, que nos va a hablar un poco de cómo la inundación le está pegando a la ganadería. Después vamos a tener un poco el resumen de noticias de la semana. Vamos también a hablar con José Morena, de la firma santafesina PLA, para ver el tema de pulverización. Nos va a contar, José, todas las novedades de pulverizaciones. Y después vamos a tener, para también seguir con este tema de las inundaciones, que fue un poco el tópico de la semana, vamos a tener a la doctora Margarita Alconada, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata, que nos va a explicar un poco qué es lo que pasó con las inundaciones, cómo entenderlas y hacia dónde se va a seguir este tema. Así que bueno, esto es todo lo que tenemos para hoy y vamos a la primera nota. Vamos a ver a Jesús María Pessoa, que nos habló sobre el concepto frontera productiva. Vamos a la nota. Nosotros es un concepto que venimos acunando desde principios, fines del año pasado, principios de este año, y es una temática que la empresa va a trabajar los próximos años. Y la frontera productiva para nosotros es el mayor potencial que puede lograr un establecimiento o un animal, ¿sí? Si hablamos de un establecimiento, por ejemplo, el establecimiento que se encuentra en la frontera productiva es aquel que puede lograr un 95% de preñez, por ejemplo, o un 90% de destete, o si hablas de un establecimiento de tambo, de lechería, que sus vacas produzcan 12.000 litros por lactancia. Esos son establecimientos que se encuentran en la frontera productiva, que no solamente lo logran algunos establecimientos, también hay países que tienen esos índices, como Estados Unidos, como Australia, como Israel en lechería, están en esos niveles productivos. Y acá en la Argentina, en todas las regiones, ya sea en el NEA, en el NOA o en la región de la Pampa Húmeda, hay establecimientos que están dentro de esos niveles de producción. Y en la región pampeana, tranquilamente, hoy podemos hablar, no hay que olvidarse que es una de las regiones más ricas en cuanto a naturaleza, clima, tipo de alimento. Por lo tanto, es una región que tranquilamente puede lograr un 95% de preñez y un 90% de destete. Hoy la región pampeana está en el 73% aproximadamente de destete, ¿sí? El promedio país es el 62-63%. Y la región pampeana tiene un 73% de destete particularmente y es la región con mayor productividad en la Argentina. Esos niveles son mejorables sin lugar a duda. Y no es que todos los establecimientos deberían llegar al 90%, porque hay establecimientos que por manejo, que por idiosincrasia, que por personal, por un montón de cosas, o por tipo de campo, porque es muy overo, digamos, los campos en la región pampeana, no podrían llegar. Pero sí, todos podrían crecer un paso más. ¿Qué significaría para la ganadería bonaerense que se pase de ese 73, se crezca un 10% más? ¿Cuáles serían las consecuencias? Y un 10% más, si vos hablas de país, con un 62% de preñez, lograr un 10% más de destetes, estaríamos hablando de 1.400.000, 1.500.000 más de terneros, que es más económico y más razonable tratar de lograr una mayor producción con los recursos que ya tenemos. O sea, las vacas ya las tenemos, los 22 millones de vientres en la Argentina ya están. Lo que tenemos que lograr es que sean más productivos. ¿Y cómo se logra eso? Y hay que trabajar sobre las 4 patas fundamentales, que son nutrición, tener un programa nutricional, tener un programa de manejo, gestión, manejo, un programa genético y obviamente lo que nosotros podemos aportar, que es lo que sabemos, que es la sanidad. Sanidad, también lo bueno para decir, digamos, de esto es que no hay nada que hay que traer de otro planeta, no es que hay que ir a la NASA a buscar información, no, los conocimientos están, los recursos están, la tecnología está. En sanidad, hoy tenemos para armar planes sanitarios con productos de muy buen nivel. Nuestra empresa, sin ir más lejos, es una empresa que hoy es vista a nivel mundial. Bueno, este año recibimos el premio como mejor empresa, como mejor laboratorio de Latinoamérica, reconocido por Animal Farm, que es una revista de prestigio en todo lo que tiene que ver con empresas. O sea, tenemos tecnología, nosotros podemos aportar programas sanitarios preventivos básicamente, que es lo más barato y que tiene un costo-beneficio de 1 a 10 tranquilamente para el productor.
Aproximadamente en la Argentina hay 22 millones de vientres, sumado a ello, vientres productivos, vacas productivas hoy, sumado a eso, vaquillonas más toros, ¿no? Por lo tanto, usando una dosis de vacuna reproductiva se deberían usar aproximadamente 30 millones de dosis por año, ¿sí? Que son las vacunas que se utilizan para prevenir los abortos y tener mayor preñez y tener mayor número de pariciones. Bueno, hoy se aplican en la Argentina, todos los laboratorios producimos 7 u 8 millones de dosis. Bueno, esto fue lo que nos dejó el testimonio de Jesús María Pessoa, el tema de cómo ser eficientes en la ganadería sin crecer mucho más en la superficie, porque bueno, es sabido que la agricultura en los últimos años le han, entre comillas, robado mucha superficie a la ganadería. Entonces los productores ganaderos tienen que ser eficientes en la misma cantidad de tierra que trabajaban antes o menos. Así que bueno, ahora vamos a ver un poco el tema, las noticias de la semana. Hubo bastante tema, todo está, el trend topic de esta semana obviamente fueron las inundaciones, pero también hubo novedades en lo que fue producción de carne, en la industria frigorífica, en los precios de la soja, en la lluvia. Vamos a comenzar hablando un poco de las carnes. En medio de un escenario de crisis para lo que es la industria frigorífica, hubo un informe de CICRA, que es la cámara que nuclea a toda la industria y comercio de la carne. ¿Y qué es lo que dicen? Un dato que molestó mucho a la industria. El 14,5% de los frigoríficos son cooperativas. O sea, de 123 frigoríficos que tenemos en la provincia de Buenos Aires, 18 corresponden a este formato. ¿Y qué es lo que dice la industria? ¿Qué es lo que le molesta? Que supuestamente no pagan ganancia, no pagan ganancia presunta, no pagan ingresos brutos, no pagan aportes sociales, entonces esto genera una ventaja. Y el mismo informe de CICRA decía, de cada 500 animales que se faenan, se logra una ventaja de casi 4 millones de pesos con respecto a lo que tienen todos en regla. Ahora, también vamos un poco a otro tema que está preocupando a todo el sector, que es el tema de los precios de la soja. Los commodities vienen cayendo, digamos, a un ritmo de 40, 50 dólares en los últimos 20 días. La soja estaba tocando el piso casi de los 400 dólares, estaba a 380 dólares la tonelada y llegó ahora, ayer en Chicago cerró a unos 323 pesos. Más allá de esta caída, bueno, que se debe a factores, a un combo de factores, porque está el clima, está la devaluación del yuan en China, está el informe de Luzda en Estados Unidos que da mejor estado de los cultivos de lo que se esperaba. ¿Qué es lo que se va a encontrar el próximo gobierno cuando asuma? Se va a encontrar que a estos precios y con los niveles de exportación tomando el periodo 2012-2014 va a haber 6.500 millones de dólares menos de ingresos de divisas. Esto es, bueno, tomando un combo de 7 commodities, trigo, soja, maíz, carne bovina, harina de soja, de los cuales de estos 6.500 millones, 5.000 millones de dólares menos ingresarían solamente en soja. Así que bueno, el tema es, si el próximo presidente, el próximo gobierno que asuma a partir del 10 de diciembre va a tocar el tema de las retenciones o no, que es uno de los caballitos de batalla de todos los candidatos. Scioli puntualmente dijo que lo iba a revisar, Macri y Massa, los otros dos candidatos del Frente Renovador y de Cambiemos, dijeron que iban a eliminar retenciones de trigo, maíz y que iban a revisar las de soja y que iban a bajarla un 5%. Pero teniendo en cuenta este escenario de precios volátiles y a la baja, hay que ver si realmente van a cumplir con esa consigna. Después está el tema de las lluvias, de las precipitaciones. Bueno, se está hablando mucho de lo que pasa en los centros urbanos, pero el campo también se encuentra afectado. Y la pregunta es, ¿cuánto dinero está perdiendo el sector agropecuario de la provincia con estas inundaciones? Todavía no hay estimaciones oficiales, pero los primeros números que están tirando las entidades oficiales están hablando de alrededor de 1.000 millones de pesos. ¿Estos cómo estarían divididos? Se está diciendo ahora, bueno, estamos en plena época de parición de terneros y bueno, hay un escenario terrible, están hasta pariendo los terneros bajo el agua. Y se está hablando que podría haber 50.000 terneros menos. Esto representaría unos 250 millones de pesos. Y se habla de una pérdida de superficie de trigo, que es uno de los cultivos estrella de la provincia de Buenos Aires, de entre 300 a 600.000 hectáreas menos de cultivo de este cereal. Y esto representaría 700 millones de pesos. Esto redondearía los 1.000 millones de pesos. Así que bueno, esto es lo que ha pasado un poco en la semana en el campo, en la provincia de Buenos Aires y en el país. Y ahora bueno, vamos a seguir un poco con el tema de la ganadería y las inundaciones. Y para eso tenemos invitados, tenemos a nuestro columnista invitado, el médico veterinario Claudio Cabral. ¿Qué tal, Claudio? Buen día. ¿Cómo te va? Bien, hoy un invitado internacional, estás en Uruguay, ¿no? No, vos sabés que tuve que suspender porque por amenaza teníamos que encerrar Hacienda, laburar con Hacienda y había pronóstico de lluvia, viste que ahora no le erran, si dicen que llueve. Sí. Y así que suspendimos para que no nos agarrara con la Hacienda encerrada.
Está bien, ahí. Estoy en Luján y estoy hablando con vos, me vine afuera para que hubiera mayor señal y está empezando a llover acá, así que, viste, los pronósticos no le están errando, ¿no? Sí, el pronóstico de fin de semana no era bueno. Y bueno, No es bueno. El tema, bueno, se está hablando mucho, como decíamos recién, qué pasa en los centros urbanos, cuántas hectáreas de cultivo se van a perder, que en la provincia de Buenos Aires, bueno, está encabezado por el trigo. Pero contanos un poco qué pasa con la ganadería, Claudio, porque la ganadería también está afectada. ¿Qué es lo que estás viendo vos en este momento en los campos de la Cuenca del Salado, que es una de las zonas más castigadas por las inundaciones? Mirá, el tema es, viste, cuando estás en el ojo de la tormenta es difícil mensurarlo ahora. Yo te escuchaba recién mencionar lo que están hablando entidades y demás, que obviamente están tratando de hacer un cálculo para ver el impacto económico que va a tener, pero es muy difícil calcularlo. Sí. La realidad es que, digamos, que los campos de la Cuenca del Salado ahora estén llenos de agua como están, en este momento del año, y es un momento complicado. Te diría que es el peor momento para que pase esto desde el punto de vista reproductivo de las vacas, porque las vacas están pariendo en este momento. O sea, el pico de parición es por estos días, de acuerdo con como son los servicios estacionados, se busca que los animales, las vacas paran a la salida del invierno para que cuando van a tener los mayores requerimientos, que es en la primavera, puedan tener, coman bien, tengan mucha leche y se puedan volver a preñar. Claro, O sea, sí, los Claudio. campos están llenos de agua en este momento y la verdad que no podía ser peor momento. Y Claudio, se está hablando, sí, que se pueden llegar a perder 50.000 terneros. ¿Vos cómo lo ves ese número? ¿Es un número posible? ¿Puede ser mayor? Es difícil saberlo, Andrés, pero es difícil saberlo realmente. Pero sí, yo no me atrevo a dar una cifra, pero no parece una cosa ilógica, dada la cantidad de terneros que se producen en la Cuenca del Salado. Pero la otra cosa grave, y que tampoco lo podemos saber ahora, pero es lo que uno tiene que ir viendo, es que no solamente son los terneros que se pueden perder ahora, porque las vacas paren en agua y todo lo que uno es fácil de entender. El otro tema que hay que tener en cuenta es que la fertilidad de la próxima temporada de la vaca depende del estado nutricional al momento del parto de la vaca, ¿tá? Entonces, las vacas ahora que está el campo achicado, que están comiendo rollo, porque las lomas donde se están refugiando ya tienen más pasto, que están comiendo poco, que están comiendo salteado, que están muy preñadas, ¿no? O sea, ese castigo que está sufriendo nutricionalmente la vaca en este momento, obviamente que va a repercutir en la fertilidad futura en la próxima temporada de servicio. Esa es una buena observación que haces, Claudio. Cuando baje un poco el agua, porque bueno, van a parar las lluvias, el agua va a empezar a bajar. ¿Cuál va a ser el panorama, digamos, de enfermedades que se van a encontrar los productores? ¿Cuáles van a ser los principales cuadros clínicos que van a tener que salir a atender? Mira, todo depende de cuándo baje el agua. Si el agua baja rápidamente, es decir, si este exceso de lluvias se corta y se normaliza, cosa que parecería que no va a ser, parecería que estamos con un niño bien marcado y que va a seguir lloviendo, por lo tanto los campos van a seguir encharcados, es probable que se complique. Si el agua bajara a niveles un poco más normales, esta humedad en la primavera, habría mucho rebrote de pasto, entonces por ahí esa primavera sería buena. El problema cuando hay mucho rebrote de pastos verdes, aparecen una serie de enfermedades metabólicas como el mal de los avenales o las intoxicaciones por nitratos y nitritos, o sea, por exceso de nitrógeno que tienen ese rebrote tan fuerte de los pastos verdes, entonces pueden también producir intoxicaciones. Y también esto es terreno fértil en la microbiota del rumen cuando hay tanta cantidad de rebrote tierno en condiciones de humedad para que aparezcan esas muertes súbitas que generalmente se responsabiliza a las enfermedades clostridiales como Clostridium perfringens, Clostridium novis y demás. Perfecto. Y Claudio, y ya para ir cerrando, Claudio, contame un poco, porque están saliendo ahora de emergencia los veterinarios. ¿Qué pueden hacer ahora? ¿Con qué se encuentran cuando van a los campos? No, y lo que uno se encuentra es con problemas de que el problema fundamental es que las vacas están comiendo poco, porque los campos se han achicado o han desaparecido porque están bajo el agua, entonces
quien tiene reservas de rollo le está dando rollos, que ya muchos ya se les están terminando o se le han terminado. Los que están más tecnificados tienen silo de maíz o guardado, pero por ahí a muchos se les ha complicado porque el silo de maíz le quedó en el medio del agua. O hay quien está dando alguna ración, algún alimento. O sea, el problema que hay ahora es un problema nutricional. Hay que tratar de que la vaca coma. Ese es el grave problema, porque está empezando a ver, digamos, tiene un ternero en la panza ya muy grande que le chupa muchos recursos y lo va sosteniendo a base de perder sus propias reservas corporales, ¿no? Está bien. Entonces, es una situación complicada. Perfecto, Claudio. Muy claro el panorama, como siempre. Así que, bueno, ha sido un gusto tenerte en este debut acá en QM Agro. Esperemos tener continuidad. Andrés, bueno, mucha suerte con el programa. Lo estaba mirando antes que me llamaras, así que mucha suerte. Bueno, Claudio, gracias. Será hasta el próximo sábado, entonces. Un abrazo. Un abrazo. Gracias. Bueno, vamos a pasar de la ganadería ahora y vamos a ir a los fierros, porque acá en este programa nos gustan mucho los fierros. Tenemos que confesar que somos muy fierreros. Y vamos a irnos hasta Santa Fe, hasta Las Rosas. Vamos a hablar de pulverización. Estuvimos dialogando con José Morena, que es el gerente comercial de la firma PLA, y nos estuvo explicando cuáles son las principales novedades de la firma santafesina en pulverización. Vamos a la nota. Y particularmente estamos destacando algunas importantes innovaciones que hemos lanzado, en especial en lo que es pulverizadoras. Hoy PLA sembró un nuevo ícono para el mercado argentino y como primera empresa de Sudamérica, pulverizadoras equipadas con transmisiones PowerShift, transmisiones con cambios bajo carga, que facilita la operación, el mantenimiento, se independizan del uso del embrague, mejorando la operatividad de la unidad. Y bueno, esa transmisión está equipando todos los modelos de transmisiones, de los modelos con transmisiones mecánicas de nuestro portfolio, la 2850, 3250 y 3500, así que es una importante innovación. En fertilización seguimos con un proyecto mancomunado con la empresa Altina, donde ya tenemos 2 modelos en el mercado. La primera, una máquina versión hidrostática con un tanque de producto de 4.000 litros, estamos hablando de fertilización y siembra neumática. Y bueno, este año ya decidimos lanzar un modelo apuntando a bajar el nivel de precios con otro tipo de prestaciones, que es el que está acá a mis espaldas, que es una máquina mecánica con un motor de 170 HP y con una tolva de 3.3 metros cúbicos. Bueno, el primer semestre tuvimos un leve crecimiento en lo que es pulverización respecto al año pasado. Esperamos que esa tendencia continúe, en especial si también la banca privada y oficial continúa con el ritmo de préstamo. Entendemos que vamos a cerrar un año por encima del 2014. En lo que es siembra estamos en niveles similares. Entendemos que con el hecho de que, si bien el mercado, la primera expectativa que pueda estar cuando hablo de mercado, el total del mercado puede estar un escalón abajo respecto al año pasado, el hecho de que PLA sigue lanzando productos nos va a garantizar por lo menos mantener el nivel de venta respecto al 2014, que en virtud del escenario de precios y algunas cuestiones más de tipo, digamos, de un año de cambio, de coyuntura, creemos que vamos a redondear un año muy bueno frente a nuestros competidores. Así que trabajamos para eso y para que se mantenga el nivel de facturación respecto al año pasado. Bueno, y ahora estamos, como hemos anunciado al principio del programa, con la doctora Margarita Alconada. Ella es una profesional, es profesora adjunta de la Cátedra de Edafología de la Facultad de Ciencias Agrícolas de La Plata y nos va a explicar un poco el tema, qué es lo que está pasando con las inundaciones, desde un punto de vista más técnico. Ella tuvo un trabajo de tesis doctoral justamente sobre inundaciones en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué tal, Margarita? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Bueno, sos la primera entrevistada del ciclo. Muchas gracias, un gran honor.
Está bien. Vamos a hablar un poco, bueno, porque viste que estuvimos abordando las inundaciones desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la ganadería, y ahora vamos a ir un poco al punto de vista agrícola. Porque no sé si, viste, estos días se estuvo hablando mucho el tema de que la siembra directa, por ejemplo, es causante de inundaciones. Y queremos aprovechar, bueno, que tenemos una profesional agrónoma en el piso y que nos cuentes un poquito, que le cuentes a la audiencia qué es la siembra directa y los beneficios que tiene, así cortito. Bueno, en términos generales la siembra directa es una mejora sustancial al suelo, sobre todo comparado con una labranza convencional, ¿no? Ya porque lo que procura es mantener la cobertura del suelo, eso impide el impacto directo de la gota de la lluvia, mejora la infiltración, evita el escurrimiento, es decir, básicamente hay una disminución de la erosión hídrica en los ambientes con agua, que serían los que estamos tratando ahora, claro, pero también una disminución de la erosión eólica en los ambientes más semiáridos. Y procura un aumento paulatino de la materia orgánica. Ahora, ese logro está un poco asociado a cómo esa siembra directa se realiza. Ahora, si vos comparás siembra directa versus labranza convencional, siempre es a favor de la siembra directa. No obstante, se indican que por ahí pueden aparecer algunos problemas. Fundamentalmente yo creo que están asociados a la manera en que se realiza, no tanto a la actividad en sí misma, o sea, a la práctica en sí misma, ¿no es cierto? Sí, por ahí el monocultivo también tiene una incidencia. Bueno, el monocultivo, claro, lógicamente no es lo mismo por ahí si hay aporte soja sobre soja, que si se intercala con un trigo soja o un maíz, que justamente el maíz por ahí ha marcado un gran beneficio por los aportes que hacen efectivamente a la materia orgánica del suelo y a la cantidad de rastrojos que se dejan, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, desde un punto de vista de la inundación, no tendría un efecto bajo ningún punto de vista. Lo que pasa es que ha habido una agriculturización. Entonces, eso ha hecho que algunos campos que antes se dedicaban a pastizales, pasturas naturales, campos complicados naturalmente, bueno, pero eso no, tampoco te lo podría asegurar. Claro, hay un informe, eso sería lo único. Hay un informe de CREA que indica que del año 94 a la fecha, más o menos, la agricultura le ganó a la ganadería unos 12, 14 millones de hectáreas. Bueno, o sea, eso no lo sabría evaluar, pero digamos, podría ser un elemento que sí podría considerarse, pero me parece que igualmente todo el tema de las inundaciones es un tema sumamente complejo, interdisciplinario, sin lugar a duda, como todo problema complejo, no tiene una única solución y un único causante. Y es un tema complejo que vos abordaste en tu tesis doctoral, el tema de las inundaciones en el noroeste de la provincia de Buenos Aires. Claro, el tema de eso, digamos, nosotros también con una visión agronómica, ¿no es cierto? Desde una perspectiva de tratar de incidir en mejorar o coadyuvar a situaciones de inundación, de excesos hídricos o déficits hídricos, que en definitiva es lo que sucede en toda la región. Están registradas desde el año 1500, como yo te decía. Sí. Lo que pasa es que, lógicamente, las magnitudes, las gravedades van variando. Y entonces el objetivo un poco fue establecer cómo es el origen del agua que efectivamente inunda un sitio, un ambiente, y cómo eso puede ser de alguna manera mejorado a través de las prácticas agrícolas. Entonces el planteamiento es que en un ambiente dado las prácticas agropecuarias pueden tener complementos, o sea, se pueden complementar. Y eso, el principio de todo eso se basa en lo que es el biodrenaje, que es utilizar la vegetación como consumidor de agua. Sería una especie de buenas prácticas agrícolas, pero aplicadas a este terreno. Aplicadas en todos, claro. Y sobre todo, lo que pasa es que por eso es múltiples las causas de la inundación, porque además son múltiples los orígenes de las aguas, ¿no es cierto? Normalmente se hace mucho hincapié en el agua local, en el agua que cae. Nosotros en nuestro trabajo de tesis, yo procesé estudiamos 23 imágenes satelitales desde los años 80 y se observa cómo cuerpos de agua aumentan independientemente de las lluvias locales. Es decir, hay una sumatoria de efectos, de lluvias locales, una geomorfología particular y también de lluvias regionales, porque normalmente todos los efectos del Niño no solamente afectan al noroeste o a la provincia de Buenos Aires, sino que afecta a la cordillera, San Luis, Mendoza. Y en mi tesis analizamos un poco todo eso, ¿no es cierto? Todas las precipitaciones.
Y tenés más aportes de agua también regionales, un alto proporción de todos los cuerpos de agua son salinos, es decir, que están viniendo de otra parte. Está bien, claro, y bueno, también hubo muchas precipitaciones, por ejemplo, la zona de Lobos estuvo muy afectada, todo. Sé que sería una sumatoria de los cauces de agua más las precipitaciones locales. Es una sumatoria de causas, sin lugar a duda, y por supuesto entonces de soluciones, ¿no? No hay una única solución, pero lo que yo, desde mi perspectiva, creo que habría que tratar de incorporarse es el estudio del efecto del agua subterránea y cómo puede ser manejada a través de la vegetación también, hasta incluso ser aprovechada, ¿no es cierto? Que es un poco, ahora que tanto se ha hablado de lo que planteaba Ameguino en las secas y las inundaciones, claro. Conservar el agua donde cae, tratar de aprovecharla. Sí. Tratar de aprovechar el agua donde cae y bueno, manejar por supuesto ciertos escurrimientos de esa manera, ¿no? Un tema bastante complejo, pero... Sí, es un tema complejo, pero hay muchos profesionales que han trabajado de diferentes perspectivas. Tal vez lo que falta es interactuar entre los diferentes profesionales y por ahí no visualizar las cosas desde una única visual, ¿no es cierto? Una única perspectiva. Así que es una única perspectiva. Muy claro, Margarita. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. No, muchísimas gracias a vos. Así que, bueno, ya estamos cerrando QM Agro, se nos va el primer programa, esperemos que lo hayan disfrutado y nos vemos el próximo sábado a partir de las 9 en QM Noticias.